Amigos televidentes, continuamos con el programa Agenda Económica. Yo les decía en el segmento anterior, con el asunto de la deficiencia en la supervisión del Estado. El Estado tiene varias características. El Estado es supervisor, el Estado es fiscalizador, el Estado incluso tiene un cuerpo, un carácter casi represivo en términos natural. Si hay algo que hay que reconocerle a los gobiernos del PLD, es que se han ocupado de fortalecer las instituciones del Estado. Han creado leyes, han hecho muchísimas cosas que le dan al Estado Dominicano una especie como de mayor personalidad, de mayor fortaleza. En los últimos meses o semanas hemos visto cómo se han creado, diríamos, qué sé yo, esos afanes de la ley de salario, la ley que crea el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. Miren, la ley de salario, a mi entender, y discúlpenme que vuelva con el tema, es casi un atentado a la fortaleza institucional del Estado. La ley de estadística es un atentado casi con la fortaleza institucional del Banco Central, que lo afecta también la ley de salario. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? El Banco Central es una institución que, quieras o no, es una institución brillante que se ha destacado en los últimos 8 años como una de las mejores instituciones de gobierno alguno o del Estado últimamente. O sea, han sobresalido en el desempeño de las demás instituciones. No es que las demás no lo han hecho u otras no lo han hecho bien. Por ejemplo, Impuesto Interno ha hecho un buen trabajo también. Pero el Banco Central ha dado la cara en muchísimos momentos de dificultad en República Dominicana. Pero yo digo, Terrero y amigos televidentes, que aparentemente hay una intención de debilitar el Estado, sobre todo de debilitarlo en su desempeño fiscalizador y en su desempeño de manejo de las políticas monetarias. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué le está pasando a Ezequiel Molina? ¿Por qué está diciendo eso? Mire, en los últimos 30 años de la historia política dominicana, hemos visto cómo el político dominicano ha evolucionado en cierta manera materialmente muy favorable hacia él. Hemos visto cómo de alguna manera expresan o se exponen y muestran tanto poder económico y tanta riqueza. Pero recuérdense que los políticos dominicanos fueron por el sector privado en el pasado, precisamente para que ese sector privado que teníamos antes, que se comenzó a hacer rico a través de la corrupción pública, en complicidad con los funcionarios de turno. Estamos hablando de los 30 años, estamos hablando de hace 4, no, de 30 años para acá. Pero a través del tiempo, los políticos se les fueron por encima, se les soltaron de la mano a los empresarios. Y de una u otra forma, muchos comenzaron a mostrar mucho poder económico, tal vez mucho más que muchos empresarios que tienen 30, 40 años, una empresa, fajado, le ha ido muy bien, pero un funcionario de 4 años, 8 años, en un puesto muy bueno, que muestra tanta riqueza, dice el sector privado, oye, pero ven acá, entonces es mejor ser político. Entonces, o una de dos, o es mejor ser político, o es mejor debilitar el Estado. ¿Por qué? Porque así, perfectamente, ahora tenemos funcionarios que ganan poco, funcionarios que son vulnerables. De hecho, se fueron 180 funcionarios, se fueron a pensión muchos y otros del Banco Central, porque no van a coger esa nueva ley. Porque no es verdad que un funcionario con muchísima capacidad va a agarrar un sueldo de 150,000 pesos, 100,000 pesos. Eso es imposible, no le toca a nadie. Muchos se irán al sector privado, otros se irán a su pensión. Pero sí tendremos un Estado débil. Un Estado que cuando vaya a ser fiscalizado o vaya a poner una política X o a crear una ley, el sector privado puede perfectamente comprarlo. Ahí no hay forma. Esos funcionarios que tenemos nosotros, esos técnicos que tenemos nosotros en el Banco Central, en Superintendencia de Banco, en Impuesto Interno, ganando 30, 40,000, 50,000 pesos, cuando vayan a fiscalizar una empresa,
olvídese, olvídese que eso es muy fácil, comprarlo. Facilísimo. Incluyendo a los que dirijan las instituciones en un momento dado. Porque hemos dicho muy claro, no es cierto que un gobernador de un banco central, llámese como se llame esa persona, o un administrador general de un banco de reserva, o un superintendente de banco, va a ganar menos que un empleado de quinta, sexta categoría de un banco pequeño. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces la idea para mí es lo que le acabo de decir. Los empresarios que han visto que los políticos se le han ido por encima en términos económicos, que incluso se han convertido en empresarios después que terminan su vida momentánea como funcionarios, porque tienen suficiente dinero para crear empresas y comprar empresas y arrebatarle la empresa a cualquiera, crean una competencia desleal ciertamente. Y al crear una competencia leal, sencillamente sacan del mercado a algún empresario que tiene 30, 20, 40. No es que es un santo tampoco, no estoy diciendo eso. Pero como han venido siendo regulados por el Estado, como la evasión se ha disminuido, los empresarios mismos han aprendido a pagar sus impuestos, a cumplir con sus responsabilidades, ahora tienen a transparentarse. Ahora vienen con este problema que se ven en el espejo y ven al lado del espejo ese funcionario que es más rico que él. Entonces, vamos a debilitarlo, vamos a volver para atrás. Ese no es el camino, porque eso se vuelve otra vez un otro boomerang y vamos a tener entonces el gran problema de un país de nuevo débil. Eso es lo que entiendo. Mira, yo no creo que el problema sea efectivamente por el Banco Central. No, es todo, es el Estado entero. Yo creo que es porque ha habido un poco de populismo en el tema de que hay algunos funcionarios que tienen unos salarios por encima de lo normal, o quizá anormal. Entonces, para corregir una mínima cosa de errores, han hecho una ley que va a afectar a muchísimas instituciones y personas. Y para caer contigo ahí, mucha gente tiene el concepto de que no se va la gente. No se va, porque ¿para dónde se va a ir? Los viejos, va a ir para el sector privado, o sea, porque era una gente de 40 años viejo. Y vienen unos muchachitos que vienen de Harvard, de Londres, con títulos, nada más. Muchísimas cosas, y vienen con muchísima maestría y muchísima PhD, y saben muchísima de tecnología, y entonces esos muchachos pueden sustituir fácilmente a esta gente que ganaba mucho dinero y le pagamos 25, 30 y 40 mil, y nos lo ahorramos todo. Excelente. Pero esos muchachos van a aprender, van a aprender, sí, van a aprender. Con el tiempo aprenderán. Pero lógicamente eso tiene un costo, El tiempo de aprendizaje tiene un costo que puede ser dañino, porque yo creo que el aprendizaje siempre es importante, siempre de la mano con alguien. Pero no es verdad que la gente no tiene espacio, y la gente también se va y se independiza. Yo creo que se ha hablado mucho de esta ley. Ahí, a propósito de que estábamos en el segmento anterior hablando sobre el tema de la Constitución, tengo el párrafo, vamos a leerlo el párrafo. Léalo. El párrafo que decía, nosotros decimos aquí que, bueno, ahora la Cámara mandarán, no se ha mandado todavía, ¿verdad? Mandarán al Ejecutivo. Sería interesante saber cuándo se manda. El artículo 101 dice que el presidente tiene 10 días. 10 días. Si la ley es normal. Si la ley es declarada de urgencia, el Poder Ejecutivo tiene 5 días. Para aprobar. Esta ley es normal, o no. tiene 10. Bien, entonces tiene 10. Entonces, si el presidente la observa o la veta, entonces la manda a la Cámara la que le introdujo. En este caso sería la Cámara de Diputados. La mandaría ya diciendo, mira, no estoy de acuerdo con esto, y eso va, entonces ellos lo verifican, y si están de acuerdo con estos temas, pues lo pueden aprobar. Sí, pero voy a terminar la idea. Sí. El artículo 102 dice, observación a la ley, o sea, el veto a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede en el término de 10 días a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de 5 días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La Cámara que hubiere recibido la observación le hará consignar en el orden del día de la próxima sesión
y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de la discusión las 2/3 partes de los miembros presentes, no de la matrícula, Ok. las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobarán de nuevo. Si la aprobaran, ¿verdad?, será remitida a la otra Cámara, y si esta la aprobare por igual mayoría, Ok. o sea, la 2/3 parte de los presentes, se considerará definitivamente ley, Ok. y se promulgará. Ahora, si el Poder Ejecutivo duerme el sueño la ley, ahora lo duerme con un sueño en una gaveta, No hace nada, lo deja 10 y días. pasan los 10 días, se promulga automáticamente la ley. Ok. Lo promulgará el Congreso. Ok. Eso es lo que dice la Bien. Constitución de la República. Y lo tenemos que leer porque como la Constitución anterior tenía Exacto. otro párrafo diferente, Exacto. es bueno siempre refrescarla, no es de que vamos a buscar lo que es de Sí, memoria, vamos a sí, buscar el sí. artículo. Venimos ahora, amigo. Pausamos.